Venir al día del Señor y ver su rostro. Hoy vamos a continuar con la serie de estudios de Teología de la Familia. El domingo antepasado comencé con la introducción a lo que era la familia, el origen de la familia. Luego se dio los hombres piadosos, también una introducción acerca de aquello, el hermano Daniel, y nuestro hermano Edwin también comenzó una serie de estudios sobre la doctrina de la gracia, ¿ya? Así que hoy volvemos a Teología de la Familia y vamos a ver en específico lo que es la adoración familiar, ¿sí? Si me acompañan nuevamente en oración. Padre Celestial, gracias le damos por este día que usted nos ha concedido. Tenemos, Señor, salud, tenemos energía, tenemos, Señor, aire para respirar. Señor, algo que muchas veces no le damos importancia en que estemos respirando, pero es una gracia de su parte, una misericordia. Y hemos podido, Señor, juntarnos todos aquí para adorar su santo nombre, para escuchar su palabra, para ser instruidos por ella. Y necesitamos, Señor, de usted. Yo necesito de usted porque soy débil, tengo, Señor, debilidades en todo sentido, y necesito, Señor, de su gracia, de su fuerza, de su claridad para poder exponer, para poder, Señor, enseñar. Y también mis hermanos necesitan, Señor, su gracia para poder entender y para poder aplicar también la palabra que va a ser expuesta. Señor, gracias le damos por todo y lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, si pueden, hermanos, buscar el texto central que va a estar en Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué, capítulo 24, el último capítulo del libro, versos 14 y 15. ¿Lo han encontrado? ¿Sí? Josué 24, 14 y 15. Dice así: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vamos a esperar a que los hermanos que están llegando pasen para que tampoco se pierdan. Bienvenidos, hermanos, el Señor les bendiga. Ahora sí, comencemos, hermanos. Vamos a estudiar la adoración familiar. Si pueden entonces buscar el texto central, Josué, capítulo 24, 14 y 15. ¿Sí? Ese es el texto central. Y bueno, hermano, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual es que está cada vez más en decadencia. En lo moral, ¿cierto? En todo sentido. En todo sentido hay una decadencia. Y eso se debe en gran responsabilidad a la labor olvidada que los padres han dejado a un lado, que es la adoración familiar. Ya esta responsabilidad fue dejada hacia un lado, donde los padres tienen que enseñar a sus esposas y a sus hijos la palabra del Señor. Cuando eso paró, cuando eso se dejó de hacer, la sociedad también empezó a decaer cada vez más. ¿Ya? Es de vital importancia, hermanos, que retomemos esta sagrada práctica de la adoración o el culto familiar. Hablaremos entonces de adoración familiar, y la palabra hebrea para adorar significa postrarse, inclinarse o agacharse. Cuando nosotros entonces hablamos de adoración, nos referimos a la actitud del corazón del creyente para dirigirnos a Dios, ¿ya? Una forma en que nosotros estamos mostrando que cuando nosotros vamos a Él, nos agachamos, nos inclinamos, nos postramos ante Él. Es una forma de decir: wow, el Señor es Rey, Él es soberano, Él está sentado en el trono,
y nosotros somos simplemente pecadores que nos acercamos buscando de su gracia y adorarlo con un corazón sincero. Eso es lo que estamos haciendo cuando adoramos y nos inclinamos ante Él. Hermanos, estas palabras de Josué, de yo y mi casa serviremos a Jehová, fueron dadas por un varón que ya prácticamente tenía 100 años. Josué deja claras sus convicciones antes de morir, y él habla de la adoración exclusiva hacia Dios y la adoración que su familia daba. El pueblo de Israel había sido dirigido por él por mucho tiempo. Recuerden que Moisés había muerto y Josué toma el liderazgo del pueblo y los introduce a la tierra prometida. Vemos eso en el libro de Josué. Y él dice, miren, aquí está todo el pueblo de Israel y yo les coloco a ustedes las dos opciones. ¿Van a servir a Jehová o van a servir a los dioses paganos de los amorreos, por ejemplo, de los egipcios? Pero hagan lo que ustedes hagan, escojan lo que ustedes escojan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Con una valentía y unas palabras con una fuerza increíble. Él dice, puede que ustedes elijan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esas deben ser las palabras, hermanos, que cada varón de aquí presente tiene que hacer las suyas. Tienen que hacer las suyas. No queda de otra. Josué pudo haber dicho, no, yo voy a adorar a Dios en mi oración privada, ¿cierto? En mi devocional. Y ahí mi familia si me sigue o no. Pero él dice, no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mostrando la autoridad que Dios había establecido hacia el varón. ¿Ya? Josué era el líder de su familia y él tenía toda la autoridad para decir, no, yo y mi casa serviremos a Jehová, mi esposa y mis hijos. ¿Ya? Puede que alguno de su familia también le haya dicho, papá, no quiero servir a Jehová. No, sobre mi cadáver, dijo Josué. No, yo debo estar muerto y ahí ustedes eligen, pero mientras yo esté vivo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto, hermano, habla mucho acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de poder criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, guiarlos al Señor. Hoy decimos, no, es que el niño no quiere venir a la iglesia, o no, es que está cansado, pero no debe ser la realidad. El padre es el que ordena, el que manda, el que lidera la familia, y los hijos deben obedecer a sus padres. Nosotros no podemos asegurar la salvación de ellos, no podemos regenerarlos, no podemos cambiarlos, pero sí podemos orar y anhelamos que eso ocurra, ¿cierto? No podemos hacerlos que adoren al Señor en espíritu y en verdad si aún no están transformados, si no han nacido de nuevo. Pero sí podemos enseñarles el camino de la salvación. Eso podemos hacer. Podemos enseñarles las Sagradas Escrituras que pueden transformar su vida un día. Esa es una gran responsabilidad, hermanos. Josué tenía que gobernar toda la nación de Israel. No era que tenía que guiar a un grupito, a una tribu, eran millones. Pero él, no había nada más importante para Josué que dirigir su familia en el culto familiar, la adoración familiar. Esa debe ser también nuestra prioridad bíblica principal, ¿sí? Hermanos, para construir hogares sólidos, la adoración familiar es importante, no se puede dejar a un lado. El culto familiar, ¿qué es? Es reunirse cada día alrededor de la palabra del Señor y hablar de temas que son de vital importancia, que son de vida o muerte para con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, ¿ya? Si eres varón encargado de tu hogar y no enseñas a tu familia la palabra, reúnelos hoy mismo y pídeles perdón por no hacerlo y comienza hoy mismo a hacerlo. ¿Ya? No esperen más. Con 15 minutos, si tus hijos son pequeños, ya tienes, es suficiente. 15 a 20 minutos. Hermanos, cantar con ellos, leer la palabra con ellos, explicarle la palabra a los hijos, a la esposa, es de vital importancia y ellos te lo van a agradecer por el resto de tu vida. Por ejemplo, el pastor Joel Vick, un pastor y ministro estadounidense, en el aniversario 50 de sus padres, se reunió junto a sus hermanos creyentes, de sangre, que también son creyentes, para dar agradecimiento a sus padres. ¿Por qué les agradecieron? ¿Les agradecieron porque les dio estudio universitario, porque les dieron ropa? Bueno, probablemente ellos estaban agradecidos por todas las cosas que ellos les dieron, pero principalmente le agradecieron por dos cosas. A su madre, por su vida de oración, y a su padre porque llevaba el culto familiar todos los días. Eso marcó la vida de estos hombres, que hoy están siendo usados por el Señor para administrar la palabra. También él cuenta, el pastor, que uno de los astronautas que fue a la misión espacial Columbia, uno de ellos era cristiano, iban a salir 18 días fuera, y este hombre dejó 18 videos diarios para guiar a sus hijos en el culto familiar. ¿Ya? Este hombre no volvió de la misión, fallecieron,
estos astronautas, pero ¿se imaginan, hermanos, lo que marcó esta acción en la vida de sus hijos? Ver a un padre preocupado por el culto familiar. Muchos dicen que no tienen tiempo para la adoración familiar, pero nos debemos preguntar, ¿no tenemos tiempo para lo más importante en nuestra vida? ¿No tenemos tiempo para lo que más necesitan nuestros hogares? Esas deben ser preguntas que deben calar en nuestras conciencias. Tus hijos necesitan la palabra de Dios más que el dinero, necesitan más a un padre que las horas extras. Necesitan un padre espiritual que los marque más que un padre trabajólico. ¿Ya? Está bien, cualquiera en el mundo, personas que no son creyentes, son muy trabajadoras y les dan de todo a sus hijos, pero no les dan lo más importante. No les dan la palabra del Señor, no les explican, no oran con ellos. Y eso es lo que un padre que, de verdad, si se considera cristiano, debe hacer con su familia. A veces nos complicamos con esto de la adoración familiar y pensamos que es muy difícil. Algunos varones dicen, no sé cómo hacerlo, no tengo las capacidades, no sé explicar muy bien, pero no es muy difícil, hermanos. Es algo muy fácil de hacer, que es abrir la palabra del Señor, comentarla con tus hijos, orar con ellos, muy sencillo, y cantar con ellos un himno, un salmo, un himno sólido. Eso es lo que debemos hacer. Por ejemplo, un autor, James Alexander, dice que la adoración conjunta que se rinda a Dios por parte de todos los miembros de una familia, eso es lo que es la adoración familiar, es la adoración conjunta. Ya no solamente de uno solo, no solamente por cada uno por su lado, sino que todos juntos. ¿Ya? Es un impulso irresistible a orar por aquellos a quienes amamos, y no solo a orar por ellos, sino junto a ellos. 4 cosas son las que debemos hacer: leer la palabra del Señor, explicarles la palabra del Señor, orar juntos y cantar juntos. Con esas 4 cosas vamos a estar cumpliendo con un culto, una adoración familiar agradable. ¿Ya? Leer la palabra, explicar la palabra, orar juntos y cantar juntos. ¿Ya? Tenemos ejemplos bíblicos. Si bien no hay un texto que nos diga así, tienen que hacer culto bíblico todos los días los varones, no dice eso. ¿Ya? Pero sí podemos inferirlo por la enseñanza completa de la palabra de Dios, desde Génesis hasta el final. ¿Ya? Por ejemplo, vemos el caso de Abraham. Si alguien puede buscar Génesis 18, 19, por favor, para que lo lea, que primero lo encuentre. Génesis 18, 19. Pero esos son los capítulos. Versículo 19. Capítulo 18, verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Es decir, entonces, que Abraham usaría esa autoridad que Dios le dio en su hogar para hacer cumplir los deberes en cuanto a la devoción a Dios. Él sentía, hermanos, sobre sus hombros esa carga, esa responsabilidad de dirigir a su hogar hacia Dios. Y Abraham no tenía solamente 2 hijos o una esposa, tenía un gran séquito, un gran grupo que formaban su casa, siervos, criadas, y a todos él los llevó hacia Dios, en la adoración hacia Dios. A veces nosotros dejamos hacer a los hijos que ellos hagan lo que quieran en los asuntos espirituales, y eso no está bien. Por ejemplo, si nos reunimos a orar y uno de los hijos dice, no papá, sabes que no me encuentro con ánimo, tal vez cuando me sienta mejor voy a acompañarlo. Y el papá le dice, bueno hijo, puedes hacerlo ya cuando te sientas mejor, bien. No podemos hacerlo, porque los hijos no mandan sobre los padres, no podemos dejarlos tomar decisiones inmaduras en cuanto a los temas espirituales. Antes los hijos debían reverenciar a sus padres, pero hoy son los padres los que están temiendo a sus hijos. Y eso es una vuelta de carnero peligrosa. No podemos hacerlo. Por ejemplo, hay un ejemplo del pastor Gabriel. Este estudio me lo compartió el pastor Gabriel para que lo compartiera con ustedes, y agradezco al pastor Gabriel, y ojalá que muchos ministros sean como él, ¿cierto? Que se preocupan del pueblo del Señor y no piden nada a cambio. Por ello él dice, mi esposa sabe que ella ni los niños se pueden quedar en casa a menos que sea una enfermedad gravísima que necesita que se queden. La precaución no es motivo de no ir a la iglesia, en nuestro caso, dice. Es algo importantísimo, un ejemplo a seguir también para nosotros. También hay otro caso en las Escrituras, el pueblo de Israel, que tiene una de las declaraciones más importantes para ellos, llamadas el Shema, que está basada en Deuteronomio capítulo 6. Si alguien puede buscarlo, Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 7.
Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Bien, hermanos, ellos tenían, gracias Manuel, tenían la responsabilidad, los padres, de enseñar a las generaciones posteriores que conocieran al Señor de la Biblia, que conocieran las grandes cosas que Él había hecho por ellos en la antigüedad. Pero ¿cuál fue el resultado de esto? Parece, por el testimonio de las Escrituras, que ellos no cumplieron esa tarea. ¿Por qué? Porque en Jueces capítulo 2 dice que se levantó una generación que ya no conocía a Jehová. ¿Qué pasó aquí? Los padres no les enseñaron el camino del Señor a sus hijos, y una generación posterior nació que no conocía al Señor. Y es por eso es lo que ha pasado en nuestra sociedad. Se ha levantado generación tras generación que no ha conocido a Jehová, que no ha conocido al Señor. ¿Por qué? Porque los padres han descuidado la adoración familiar. Hay otro ejemplo en las Escrituras de Elí y sus hijos. El sumo sacerdote Elí y sus hijos, que lo tenemos en Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22. Que dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. 23, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Ven? Aquí Elí sabía de los malos caminos de sus hijos, y en el capítulo 3 nos dice, verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Ven, hermanos? Cómo aquí el sumo sacerdote de Israel se nos deja ver claramente que él no cumplió con el rol de varón como líder de la familia, como sacerdote de su hogar. Estaba siendo el sacerdote de Israel, pero no estaba siendo sacerdote en su hogar. No les enseñó a sus hijos el camino del Señor, y llegó el momento en que ya ellos se entregaron al pecado desenfrenado. ¿Ya? Ellos blasfemaron el nombre del Señor y todos murieron en el mismo día. Sus dos hijos en una batalla, y luego cuando llegó el mensajero y se le dio la noticia a Elí, él cayó de espaldas y murió también. Hermanos, eso es para tener en cuenta todos los padres de familia. Tengan ese momento con los hijos, instrúyanlos en el camino del Señor, o pueden llegar a consecuencias muy trágicas como esta. Una de las bendiciones de la adoración familiar es que te va a ayudar a tratar a tiempo los pecados en tus hijos, desde pequeños. Te ayudará a hablarles de su condición y mostrarles el camino de la salvación, ¿ya? En Cristo. Van a haber muchas buenas conversaciones con ellos, con tu esposa y tus hijos durante este tiempo. Esas conversaciones se van a quedar en la mente de los niños, ¿ya? Hay otro ejemplo de Timoteo y sus maestras. Sabemos que Timoteo, que es un líder de la iglesia primitiva, fue enseñado por su abuela Loida y su madre Eunice en la palabra del Señor desde pequeño. ¿Ya? Aquí vemos el rol de la mujer para también dar cultos familiares en el caso de que el hombre no se encuentre. ¿Ya? Pablo dice que las escrituras enseñadas lo hicieron sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Timoteo fue expuesto al Antiguo Testamento desde muy pequeño, y eso lo llevó al camino de la salvación. Ven que la palabra del Señor tiene poder para ir transformando a la persona, incluso desde pequeño, puede hacerlo desde niño. Hay otro ejemplo de los puritanos, del siglo XVI en adelante, específicamente en la Asamblea de Westminster, que si un padre no estaba diariamente practicando la adoración familiar, a este padre se le amonestaba, y si seguía en su rebeldía, no hacía los cultos,
se le prohibía participar en la cena del Señor. Los puritanos fueron los que devolvieron el valor de la familia donde correspondía. Había sido olvidado el verdadero rol que tiene la familia, el valor del matrimonio, el culto familiar, la crianza de los hijos. Esto es algo que la Iglesia no había tratado con mucho énfasis anteriormente. Tenemos muchos libros, muchos escritos de los puritanos que hablan de la familia. Ellos tenían en promedio 9 hijos y la pregunta que ellos se hacían no era cuántos querían tener, sino cuántos hijos Dios quiere que tengamos. ¿Ya? Para ellos era una bendición de Dios, dones de Dios, los hijos que traían al mundo y que debían ser amados y criados en la disciplina y amonestación del Señor. No era para dejarlos que hicieran lo que hicieran, ¿cierto? Ellos sabrán, no, era para criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, como nos dice la palabra. ¿Ya? Ellos amaban mucho a sus esposas, les escribían cartas de amor, no tenían WhatsApp, pero les escribían cartas, ¿cierto?, a sus esposas mientras viajaban. Un puritano llamado Samuel Lee dice: en toda nuestra enseñanza de la familia deberíamos también tener cuidado de no aburrir a los niños hablando demasiado. ¿Ven? No es necesario que los padres hagan extensas exégesis de un texto para hacer un culto familiar. No, algo corto, algo sencillo, usando también analogías incluso, de ríos, el sol, con animalitos, algo para explicarles el Evangelio, las cosas espirituales a los niños. Eso es muy, muy importante. Los puritanos enseñaban a sus hijos cada día la palabra, les enseñaban la confesión de fe, doctrina, cosas que fueran útiles para su futuro. Les leían, les explicaban, cantaban, oraban. El padre, ¿cierto?, tomaba el papel principal, les enseñaba catecismos, preguntas y respuestas. Los niños se lo iban memorizando y eso es importante que podamos también hacerlo. Y eso era lo más importante que podía hacer un padre puritano, enseñarle a su familia la palabra del Señor cada día. No se podían imaginar ellos ni un solo día sin adoración familiar. Pero qué triste es que hoy cristianos sinceros no adoren a Dios en familia. Y si no lo sabías, bueno, hoy ya comienza a hacerlo porque ya lo sabes y ya tienes una gran responsabilidad por delante. La disciplina es muy importante, hermanos, pero no sirve de nada si no acompañada con instrucción bíblica. Así se evitan muchas disciplinas correctivas. El desafío de hoy, ¿cuál es? Tenemos un desafío muy importante: criar hijos piadosos, futuras generaciones que teman a Jehová, ya que no sean como lo del libro de los jueces. ¿Cómo lo hacemos? A través de confrontarlos cada día con el Evangelio. Cuando hacemos eso, nuestros niños, ellos van a ir cambiando poco a poco, van a ir memorizando la palabra, van a ir creyendo en el Señor. Puede ser a temprana edad, nadie lo sabe. ¿Quiénes son los primeros responsables? Ya lo hemos dicho, el varón. Ya el varón como cabeza es su responsabilidad. En caso de que el esposo no sea convertido, la esposa es entonces la que lleva esa responsabilidad. Hermano, ¿de qué quieres que te agradezcan tus hijos? ¿Ya? De que fuiste un padre buena onda, que fuiste su amigo, que les diste, ¿cierto?, todo lo que quiso, los juguetes que él quiso en su tiempo, la ropa más fina. ¿O quieres que te recuerden o te agradezcan por darle la palabra del Señor? ¿Cuál cosa prefieres? ¿Algo que es perecedero, algo que es por un tiempo o algo que es eterno? Hermano, debemos saber que vale mucho más la enseñanza de la palabra del Señor día tras día, no las cosas que perecen. Tú no eres simplemente el amiguito de ellos, el hermano mayor de ellos, eres su padre, eres el profeta en la casa, aquel que ora por ellos, aquel que ora con ellos. Por ejemplo, en Génesis 22, cuando Abraham iba a preparar el sacrificio de su hijo, al preguntarle a Isaac sobre el animal, Abraham le dice que Dios proveerá para el sacrificio. ¿Se recuerdan ese pasaje? Bueno, así fue también como Isaac posteriormente fue aprendiendo de su padre la forma correcta de adorar a Dios, de acercarse a Él a través de los sacrificios. ¿Ya? Así también nosotros debemos hacer lo que hizo Abraham con ellos, con sus hijos, que los mandó a guardar los mandamientos de Dios. Debemos ver, hermanos, lo más importante en esta vida como la adoración familiar. El pastor Gabriel dice: ay de mí si yo ministro a las personas de nuestra congregación y no ministro a las personas de mi propio hogar. Es algo muy lamentable eso, de que un ministro venga acá, se pare al frente y ministre a las personas que están escuchándolo, pero no lo haga con las personas que están todos los días con él, que están en su intimidad, que él procreó. Es algo que es muy lamentable. Como va el hogar, así va la iglesia. Y como va la iglesia, así va la nación. ¿Ya? ¿Sabemos entonces por qué la iglesia de Cristo nos falta a la sociedad? Porque
qué no impacta la sociedad? Porque ha abandonado eso, la enseñanza de la palabra del Señor en el seno de la familia. ¿Por qué los jóvenes hoy se rebelan, se van de la casa o se apartan de la fe en las universidades? Por eso mismo, porque en la casa el padre no tuvo ese rol de enseñarle la palabra a los niños desde pequeños. Se les ha dado a los colegios la responsabilidad de educarlos y han dejado a un lado esa responsabilidad tan grande delante de Dios. Joel Vick dice, si tienes un hijo adolescente o joven y no quiere participar de los cultos familiares, entonces tienes que sentarle y decirle que tú y tu casa adorarán a Dios y Él está bajo tu techo. Y bueno, si dice bien, pero no voy a cantar. Bueno, si no cantas, no comes. Porque esto es tan o más importante que comer. Ya tienes que verle, hijo, ¿tú tienes hambre y quieres satisfacer tu hambre en ese momento? Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Bueno, leer la palabra, orar juntos, cantar, es más importante, de más vital importancia que un pan o una comida. Enseñémosle, hermano, la reverencia a la palabra del Señor, con nuestro propio ejemplo. Mientras estemos, por ejemplo, aquí en la iglesia, no estemos atentos al teléfono o al WhatsApp, ¿cierto? Démosle el ejemplo a los niños de que lo más importante es estar aquí adorando al Señor. Eso es lo más importante, ellos van a mirar eso. También las mujeres, en caso de la enfermedad del esposo o muerte del esposo o la no conversión del esposo, tienen que tomar el rol, porque 1 de Timoteo 5:14 dice que gobierne bien su casa, hablando de la mujer. ¿Ya? Esto nos dice que las mujeres también tienen autoridad para enseñar a sus hijos y criarlos cuando sus maridos no estén. Ellas van a ser las líderes en la adoración. ¿Ya? ¿Cuáles son consejos prácticos para tener presente? Bueno, toda tu familia y tú deben estar absolutamente seguros de la importancia del culto familiar. No verlo como algo superficial, algo que es optativo, no. Debes verlo como algo muy importante. Debemos leer con ellos, hablarles de la Biblia a los hijos. Debemos cantar con ellos cada día, orar con ellos. Busca el horario donde estén todos juntos. No busques un horario donde no van a estar, donde van a faltar miembros. No seas tan extenso, ya lo hemos dicho, 15 a 20 minutos. Sé claro en tus palabras, no seas tan enredado, no te enredes, sé claro. No permitas excusas en tu familia, no contestes el teléfono. Hace que tus hijos tengan una postura de interés, que ellos están en la presencia del Todopoderoso Dios. Y haz la oración inicial, pero también puedes ceder la final. Por ejemplo, si multiplicamos 365, que son los días del año, por 20 años, tienes más de 7.000 oportunidades de hablarle del Señor a tus hijos. Quizás a lo mejor te peleaste con tu esposo o esposa, con alguno de tus hijos. Bueno, no hay razón para no hacer el culto familiar. Con más razón hay que hacerlo. ¿Ya? Porque ahí necesitamos el perdón, necesitamos modelar el Evangelio. Que nuestros hijos vean que pedimos perdón. Hijo, si me he equivocado, hijo, perdóname, por favor. Vamos al Señor en oración y pidámosle perdón también. Es una forma de guiarlos a ellos, de modelar el Evangelio. A lo mejor llegaste cansado del trabajo, vienes desanimado, no tienes deseo de nada. ¿A quién le ha pasado? Pero no puedes llegar, hermano, sin ganas de adorar al Señor, ¿ya? Tu familia te necesita. Por ejemplo, tu Señor, el Señor Jesucristo, fue agotado y moribundo a la cruz por amor a ti. Él fue azotado, escarnecido, con una corona de espinas y llevó la cruz hacia el monte Calvario para morir por ti. Considera entonces aquel que sufrió tal hostilidad o contradicción de pecadores contra sí mismo para que tu ánimo no se canse. Nuestros hogares entonces deben ser pequeñas iglesias. Que sea un tiempo de ¿qué cosa? De adoración, confesión de pecados, acciones de gracias y súplicas. Adoración, confesión de pecados, acciones de gracias y súplicas. Los resultados. ¿Cuáles son los resultados de la adoración familiar? Si adoras a Dios diariamente, verás estos resultados. Muchos pecados son evitados y tratados a tiempo. No van a proseguir, no van a seguir, van a ser tratados, van a ser evitados también. Puede llegar la salvación en la vida de los niños, a muy temprana edad. Uno no lo sabe, el Señor puede obrar. Va a haber temor de Dios en el hogar. No va a haber rebeldía, no va a haber desconocimiento del Señor. Y te va a preparar cuando tengas que hablar cosas importantes con ellos, con tus hijos. No va a haber un padre distante que va a ser difícil hablar con él de temas relevantes. A muchos que su padre no han sido así, cuesta hablar con el padre. Cuesta hablar con el padre de cosas importantes. Pero cuando tú tienes tiempo valioso con tus hijos, le enseñas las escrituras, va a haber confianza para que ellos se acerquen y le digan, Padre, mira, esto está pasando, este pecado estoy luchando. Va a haber confianza, ¿sí? Recuerda que esto tiene un valor eterno para tus hijos. Miren las palabras de Matthew Henry, un antiguo puritano que le dijo a sus hijos antes de morir. Hijos,
Espero verlos a todos ustedes en el día del juicio del lado de Jesucristo, no en el lado equivocado. Yo espero que no sean cabras sino ovejas. Sé que su padre cometió muchos errores y perdónenme por ellos, pero una cosa sí sé, y ustedes también saben, que cada día el nombre de Jesucristo en esta familia ha sido levantado. Ay de ustedes si no se arrepienten y creen al Evangelio. Hermanos, él hacía adoración familiar diaria. Y lamentamos que muchos padres estén preocupados de que se comporten bien sus hijos, de que tengan buenos estudios o que sean buenas personas, en vez de que realmente sean cristianos, de que conozcan al Señor. Como conclusión, la salvación de nuestros hijos no tiene ningún precio. ¿Ya? Sus necesidades espirituales son muy superiores a las necesidades físicas de ellos. Necesitan nuestras oraciones fervientes por la salvación de ellos. ¿Ya? Matthew Henry declaró acertadamente que para los padres que mueren es mejor dejar detrás de ellos un tesoro de oración por sus hijos que dejarles todo el oro y la plata. Eso, hermanos, es importantísimo. Las oraciones de las madres, cuánta bendición han derramado. Madres que han orado por sus hijos en silencio y el Señor ha derramado su bendición sobre esos hijos. Los ha salvado. Por ejemplo, Agustín Hipona, un ejemplo muy clarísimo de su madre que fue intercedora por él, orando por su conversión, y él fue después utilizado por el Señor como uno de los mayores teólogos que se ha levantado en la iglesia. Hermanos, ¿cómo debemos orar por la salvación de nuestros hijos? He aquí una oración corta de un predicador del siglo XIX, Alexander White, que dice: oh Dios Todopoderoso, Padre Celestial nuestro, danos una semilla que esté bien contigo, hablando de los hijos. Oh Dios, danos a nuestros hijos por segunda vez, por un mucho mejor nacimiento, el nuevo nacimiento, danos a nuestros hijos para estar a nuestro lado en tu santo pacto. ¿Oras esto? ¿Oras diariamente por tus hijos? ¿O los ves como en segundo plano? Como que tus hijos no tienen tanta importancia. No, no puede ser así. Cada día ora por tus hijos fervientemente, con un corazón anhelando la salvación de ellos. Porque el Señor es poderoso para poder hacerlo. Hermanos, es un honor que el Padre Eterno nos permita entrar en la cámara secreta de Él con nuestras familias. Es algo, un privilegio muy grande, hermanos. Y nosotros lo tenemos. Debemos, hermanos, abordar esta responsabilidad de una vez, ya hacerlo. Por ejemplo, el pastor Gabriel dice: una cosa quiero que digan mis hijos cuando sean grandes. Mi papá tiene errores, pero ama a Dios y me está tratando de guiar por el camino de la justicia. ¿Qué quieren que digan tus hijos de ti como madre? Que eras buena para decir bromas, ¿cierto? Talla, que eras una mamá chacotera, ¿cierto? ¿O eras una mujer piadosa de oración? Oremos entonces al Señor, hermanos, para que nos haga una familia unida, cada uno tenga una mini iglesia en sus casas, para que al final podamos estar todos juntos en la presencia del Señor. Eso es lo que todos queremos, que toda nuestra familia esté junta un día en la presencia de Dios. Cuando tú hayas hecho el culto familiar, después ora con tu esposa a solas, pidiendo al Señor la bendición sobre los esfuerzos que ustedes hacen por criar a sus hijos en la disciplina del Señor. Hermanos, hay muchos casos de hombres en la historia que fueron usados por el Señor. ¿Por qué? Por eso mismo, porque sus padres siempre estuvieron orando por ellos, enseñándole la palabra del Señor, y el Señor utilizó en su momento eso que hicieron sus padres para después bendecir a muchas personas. No podemos nosotros descuidar esto, debemos ser padres que oran, madres que oran, e hijos también reverentes a sus padres. Dios use nuestras familias, nos use para la gloria de Dios y para la salvación de nuestros hijos. Familias fuertes, iglesias fuertes. Iglesias fuertes, impacto en el mundo. ¿Ves? Así que el Señor sea glorificado en cada familia que hay aquí. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Eterno, por tu gran amor, porque nos has amado, porque nosotros, sin merecer nada, Señor, sin merecer absolutamente nada de su parte, usted nos ha dado todo. Nos ha dado la salvación que es en Cristo Jesús y nos ha regalado también esta preciosa palabra que nos instruye, que nos guía, que nos muestra el camino que debemos seguir. Y en especial hoy vimos, Señor, cómo su familia debe ser dirigida, cómo debemos adorarle juntos como hogar. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, especialmente los varones y cabezas de familia, para cumplir con esta tarea, con esta responsabilidad y que no se deje a un lado. Señor, ayuda a las madres a ser madres de oración, a ser mujeres piadosas, que enseñan a sus hijos en sus casas, a ser padres, Señor, amorosos, que ejerzan su rol y su autoridad con
como varones, sacerdotes, profetas en el hogar. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, somos pecadores y necesitamos de su gracia para poder llevar a cabo esto. Señor, queremos que su iglesia sea fuerte. Ayúdanos a tener, Señor, familias fuertes. Se lo rogamos, Señor, aquí en Linares y en todas las iglesias que proclaman su nombre, que tengan misericordia de las familias, Señor. Que podamos recobrar el culto y la adoración familiar. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Hermanos, quedamos ahora con un break